Hola queridos hermanos, Dios les bendiga y bienvenidos a un tiempo más de la palabra del Señor. Bienvenidos también a los amigos que nos acompañan, a los hermanos de otras congregaciones, les bendecimos. Hoy quiero hablar de un tema muy importante. Creo que es importante para todos los tiempos, pero es muy pertinente que lo hablemos en este tiempo. Y es acerca de la fe. Por eso le he titulado a esta prédica Viviendo por la fe. ¿Qué es la fe? Si preguntamos y lo preguntamos a otras personas, vamos a tener muchas respuestas. Algunos piensan que la fe es una especie de pensamiento mágico, otros que son buenos deseos, buenos anhelos, otros que es una energía positiva. Pero bueno, ¿qué es la fe realmente? Quiero que veamos qué es la fe, sus implicancias para nuestra vida, porque nosotros, los hijos de Dios, en nuestra identidad tenemos la fe. Vamos a verlo. Primer punto que quiero que veamos es las bases para vivir por la fe. Y la palabra nos enseña que la fe es, como dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si podemos ver en este pasaje, fe, y por lo que dice Hebreos 11:1, la fe es certeza y convicción. Certeza y convicción. En la fe no está la duda, no está la incertidumbre, no está el puede ser, no está el a mí me parece. En la fe hay certeza y convicción. Y para hablar de la certeza y la convicción, que son lo que es realmente la fe, tenemos que ver que hay dos bases que nos producen certeza y convicción para movernos cuando Dios nos habla o cuando nos dice que hagamos algo. En primer lugar, justamente es una palabra del Señor, pero una palabra rema, una palabra de revelación. Una palabra que el Señor hable específicamente a nuestras vidas. Que Dios suelte a través de algún hermano, de algún profeta, de alguien, una palabra específica sobre nuestras vidas. Esa palabra, cuando la creemos, produce fe. Porque es lo que la palabra misma dice también. Que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y justamente lo que está hablando ahí, que esa palabra es una palabra rema, no es una palabra de información, sino una palabra de revelación. Por eso cuando creemos la palabra soltada sobre nuestras vidas de manera de revelación, entonces se produce fe. Y esa fe nos va a mover, nos va a guiar a que podamos hacer algo, nos va a dar certeza y nos va a dar convicción en lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Tenemos muchos personajes bíblicos que se movieron por palabra del Señor, pero quizás uno de los más famosos es Abraham. Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué se le llama el padre de la fe? Porque Dios le habló y él le creyó. Dios le dijo, por ejemplo, deja tu tierra, tu familia, tu casa y vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham le creyó y salió de su tierra cumpliendo con lo que el Señor le estaba diciendo, obedeciendo. Pero también en otro momento Dios le dijo, te daré un hijo y por medio de él serás padre de una nación. Y dice la palabra que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Fíjense que la fe y la justicia van de la mano, porque es justo creerle a Dios y es justo avanzar en lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Por otro lado, la otra base de la fe es el conocimiento de la persona de Dios y la voluntad de Dios. Cuando tenemos conocimiento, no información, conocimiento de la persona del Señor
y la voluntad de Dios, eso es una base muy fuerte para movernos en fe, para obrar por la fe. En la palabra nos encontramos a muchas personas que también por ese conocimiento del Señor y de la voluntad del Señor hicieron, y no se nos dice que hayan escuchado la voz del Señor, pero se movieron por la fe, porque conocían a Dios y porque conocían su voluntad. Por ejemplo, uno de ellos es David. David, aquel muchachito que enfrentó a Goliat. Ese día David llegó con una canasta de alimento para sus hermanos, pero justo estaba Goliat allí desafiando los ejércitos. 40 días lo había hecho, y el día 40 fue el día en que David estaba allí en ese campamento. Y cuando David escuchó esto, no tuvo que pensarlo demasiado y se ofreció para enfrentar a Goliat. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué obró? ¿Por qué tomó esa decisión en fe? ¿Por qué obró por la fe a hacer esto? ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento de Dios y de su voluntad. Él tenía conocimiento de quién era Dios. Ese Dios al que él alababa, adoraba, le cantaba. Pero también tenía conocimiento de su voluntad, porque él sabía que esto no podía ser así. Que no era la voluntad de Dios que Goliat desafiara al pueblo de Dios. Y sí era la voluntad de Dios de que sea vencido. Por eso él salió confiado en el Dios en el cual él creía, porque lo conocía y conocía su voluntad. Por eso quiero invitarlos a leer un pasaje justamente que nos habla de cómo obró David. Dice así, en 1 Samuel 17, 45 al 47. Pero David le respondió: Tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así, en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor, y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. ¡Wow! Un muchachito desafiando a un hombre de guerra, un hombre experimentado, un gigante que sabía muy bien cómo tratar con el enemigo. Pero este muchachito, llamado David, estaba confiado. ¿Por qué? Porque conocía a su Dios y conocía la voluntad de su Dios. Hermanos, tenemos estas dos bases que nos hacen confiar en Dios y que son lugar para la fe, para que se manifieste la fe. Una palabra del Señor y otro, el conocimiento de la voluntad y de la persona del Señor. Siempre que tengamos una palabra de revelación o revelación de la persona del Señor y su voluntad, vamos a poder movernos en fe, con certeza y con convicción. Y vamos a ver al Señor moverse, al Señor siendo poderoso y manifestándose sobrenatural. Vamos al siguiente punto. El segundo punto que quiero tratar es la fe, el medio. Cuando leemos la Escritura, vemos un sinnúmero de hechos sobrenaturales, hechos asombrosos, y que por leerlos en la palabra a la cual creemos, no dudamos que hayan sucedido. Ahora, cada uno de esos hechos tuvo lugar gracias a alguien que por medio de la fe lo propició. Cada una de las frases que citan a los llamados héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos comienza diciendo por la fe, o lo que es lo mismo, por medio de la fe. Y ahí podemos ver cómo cada uno de esos personajes, por medio de la fe, por la fe, hicieron proezas enormes, cosas sobrenaturales, y se movieron
por la fe. Por medio de la fe dieron lugar a las cosas sobrenaturales que sucedieron en sus vidas y que dieron lugar a que Dios obrara en medio de esas circunstancias en las que se vieron envueltos. Es que es la fe el medio por el cual lo imposible se vuelve posible. Lo repito, es la fe el medio por el cual lo imposible se vuelve posible. Lo natural es impactado por lo sobrenatural. Leemos en Efesios 1:3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos amados, ya hemos sido bendecidos. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, lo cual significa que todo lo que necesitamos, toda la intervención de Dios que necesitemos, toda la manifestación de lo sobrenatural que necesitemos, ya está para nosotros, ya está a nuestra disposición. Ahora el tema es que trasladar esa bendición espiritual a esta realidad en la que nosotros vivimos, solamente puede ser realizada por medio de la fe. Solamente la fe puede traer toda esa riqueza espiritual, toda esa bendición espiritual a nuestra realidad. Aquí la estamos necesitando. Están en los lugares celestiales, pero es aquí donde la estamos necesitando. Y solamente por medio de la fe la podemos traer desde allí a aquí. En los lugares celestiales, el Señor nos ha dado en ese ámbito todo tipo de riquezas. Solamente las tenemos que tomar. Y eso se realiza por medio de la fe. A esos lugares, a los lugares celestiales, a esos ámbitos, no podemos ingresar con lo humano. No podemos ingresar con nuestra mera humanidad. A esos lugares se ingresa y se toma con la fe. Por eso, hermanos, tenemos que transformarnos en seres espirituales, seres de fe, que utilizamos la fe como una herramienta para traer todo recurso espiritual a esta realidad nuestra. Pero no lo vamos a poder hacer desde nuestra humanidad, desde nuestra carne, desde nuestros deseos simplemente, o desde nuestra alma, porque la fe opera en el Espíritu. Nuestra fe opera desde lo espiritual. Justamente es en lugares celestiales donde están las riquezas espirituales. Entonces no puedo ir con el alma o con el cuerpo a esos lugares. Tengo que ir en el Espíritu para tomarlo. Y la fe es el medio. La fe es el medio por el cual traemos aquí los recursos de Dios. La fe, por medio de la fe. De hecho, la palabra nos enseña que aún la salvación fue por medio de la fe. Fue por gracia, pero por medio de la fe. Y creemos y somos salvos por medio de la fe. El último punto que quiero tocar es el punto 3, que es fe que crece. La palabra nos enseña en Mateo 17:20. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de allí y vete a otro lugar. Y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Cuando el Señor Jesús habló de la fe, nos dijo que si tuviéramos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos decirle a un monte que se quite de su lugar y se vaya a otro, y el monte obedecería, y que nada nos sería imposible.
Qué interesante es que el Señor haya comparado la fe con una semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque la semilla de mostaza es de las más pequeñitas de la creación. Sin embargo, en la semilla de mostaza hay un potencial de crecimiento enorme. La planta que sale de esa semilla llega a crecer tanto que fácilmente se podría confundir con un árbol. La fe es eso, mis hermanos. La fe es pequeña, puede ser pequeña, pero siempre tiene el potencial de crecimiento, de llegar a ser grande. Dios nos está enseñando con esta parábola, con esta palabra, que tenemos que tener esa fe y que no se trata de tener una fe pequeña, sino que se trata de tener una fe que pueda tener una proyección de crecimiento. Y cuando nosotros ponemos obediencia en lo que el Señor nos dice, por una palabra que nos haya dicho o por el conocimiento que tenemos de Él y de su voluntad, cuando entendemos que por medio de la fe tomamos de lo espiritual y lo traemos a esta realidad, podemos comenzar a ver que nuestra fe va creciendo. Ahora, como una semilla, la fe tiene su proceso. Es decir, a la semilla de mostaza, si yo la dejo en un lugar, en una bolsita, y la dejo en algún lugar, la semilla nunca va a generar nada, no va a producir nada, porque justamente no está en el lugar propicio para que pueda generar. La semilla, para que pueda producir algo, para que pueda germinar y para que pueda crecer, necesita ser plantada en la tierra y ser regada y ser cuidada. De la misma manera, la fe requiere del cuidado, pero requiere de que la plantemos en un ambiente espiritual donde podamos comenzar a ver que Dios se mueve, donde comencemos a ver la manifestación de esa fe, donde comencemos a ver lo sobrenatural. Si yo a mi fe no la planto en un terreno donde necesito que crezca la fe, nunca veré la fe, nunca veré los frutos de esa fe. Por eso hay terrenos, hermanos, hay muchos terrenos donde plantar la fe. Está el terreno de lo económico, necesitas que el Señor comience a moverse en lo económico, necesitas plantar tu semilla de fe allí, en el terreno de lo económico, y comenzar a regar con oración, con ayuno. Tienes un problema de salud, ahí está el terreno donde tienes que plantar tu semilla de fe. Allí la plantamos y el Señor comenzará a obrar y regamos con ayuno, con oración, con clamor, con intercesión, y esa semilla en ese lugar va a comenzar a germinar y dará los frutos que esperamos. Necesitas que la fe se manifieste en otro terreno, el terreno de tu matrimonio. Quizás no estás teniendo un buen tiempo matrimonial o familiar. Bueno, pero allí hay que plantar la semilla de fe para que el Señor opere en ese lugar, para que el Señor haga una obra y por medio de la fe el Señor traiga a tu familia, a tu matrimonio, a ese terreno, los frutos que estás esperando. A la fe hay que plantarla y plantarla en el terreno donde esperamos que
haga algo, donde esperamos que el Señor haga algo. Lo económico, la salud, lo familiar, el ministerio. Tenemos que plantar la fe en el terreno donde necesitemos que el Señor se mueva. Porque es la fe lo que va a traer lo sobrenatural de Dios a que se manifieste a nuestra realidad. Amados hermanos, no podemos tener la fe en una bolsita y guardada entre libros. La fe hay que sembrarla. ¿Querés que Dios se mueva? Tenés que sembrar la fe en el terreno donde estás necesitando que esa fe se manifieste. Amado hermano, anhelo que seamos una iglesia de fe, que podamos sembrar la fe en los terrenos que estamos necesitando, que se manifieste la gloria y lo sobrenatural de Dios. Anhelo que siembres fe en todo aquello donde estás necesitando que Dios se manifieste. Pero la fe hay que sembrarla. Y hay que regarla, hay que cuidarla por medio de la oración y del ayuno. Amados hermanos, fe para estos tiempos. En estos tiempos, este mundo está necesitando una iglesia de fe. Una iglesia no religiosa, una iglesia no estática, sino una iglesia que se mueve por la fe. Una iglesia que en la fe le da lugar al Señor y por la fe trae lo del cielo a la tierra. Amado hermano, conviértete, convirtámonos en iglesia de fe, en cristianos de fe, que vivamos por la fe. Todos los personajes de la palabra en Hebreos capítulo 11 que están citados allí, todos dijeron, comienza el versículo diciendo, por la fe, tal o cual hizo algo. Todos ellos tuvieron que sembrar fe y cosecharon el fruto de lo que sembraron. Te animo a que lo hagas también. Sembremos fe. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermana. Y avancemos y crezcamos en la fe. Vamos a tener un tiempo para orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo que hemos podido indagar en tu palabra, estudiarla y escuchar la voz de tu Espíritu, y en especial en este tema de la fe. Señor, ayúdanos a vivir por la fe, de manera certera y con convicción, basados en que tú nos das una palabra o que te conocemos a ti y a tu voluntad. Entendiendo que todo recurso espiritual viene a nuestra realidad por la fe, por medio de la fe. Y también entendiendo que la fe es una semilla que debemos sembrar para poder cosechar los frutos de lo que necesitamos ver. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios te bendiga, que tengas una semana llena de fe, que siembres fe, que veas los frutos de esa siembra. Y nos veremos la próxima semana en otro tiempo de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos.